Contaremos ahora en escenario con Marta Ramírez. Ella es educadora, consultora académica y formadora con más de 20 años de experiencia. Su investigación desde el 2018 se centra en la mentalidad de crecimiento y su impacto en el aprendizaje y el desarrollo profesional, colaborando con instituciones educativas y empresas a nivel internacional. Como profesora adjunta en la Universidad de los Andes, ha desarrollado proyectos innovadores que integran la mentalidad de crecimiento en la enseñanza, la formación docente y el liderazgo educativo. Su trabajo en el sector corporativo se enfoca en cómo la mentalidad influye en la comunicación, en la toma de decisiones y en la cultura organizacional, fortaleciendo la resiliencia, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. Además, Marta es especialista en estrategias didácticas. Ha liderado la expansión de la metodología In-Class Flip dentro del aula invertida. Es coautora de In-Class Flip, a Student-Centered Approach a Different Learning, publicado por ISTE, consolidándose como referente en el diseño de experiencias de aprendizajes activas y diferenciadas. Conozcamos entonces las fortalezas de Marta. Ella se define como fuerte, creativa, analítica, curiosa, aprendiz y empática. Su ponencia, Cómo hacer que las cosas pasen en educación, de la mentalidad a la acción, es una invitación directa a convertir las ideas en movimiento, a estructurar la intención en estrategia, a liderar con foco sin perder la esencia pedagógica. Marta nos enseñará a pasar de la idea a la acción, porque transformar la educación también implica actuar con determinación. Bienvenida, Marta, al escenario. Bueno, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí. Voy a aprovechar y clicker. Muy contenta de poder hablarles sobre cómo logramos que las cosas, o cómo logramos hacer las cosas. Y pues para mí es un honor poder hacer las conexiones con el trabajo de todos los presentadores que han venido antes que yo. Entonces, voy a dividir como en tres partes este espacio. Primero, preguntarnos por qué las cosas no pasan y conectarlo con el trabajo que yo vengo haciendo acerca del tema de la mentalidad. Entonces, venimos escuchando acerca del currículo, acerca de la tecnología, sobre estrategias, sobre qué está pasando en el mundo de la educación. Y mi invitación en esta charla, en este espacio, es preguntarnos qué está pasando con nosotros. Sí, es como vamos a hacer una mirada hacia adentro y no tanto como la tecnología, las herramientas, el currículo, sino qué hago yo para que las cosas pasen. Entonces, pues tengo que hablarles de la mentalidad. ¿Por qué las cosas no pasan? Es la primera pregunta, ¿cierto? Y muchas veces contestamos desde afuera, no pasa porque hay unas, no sé, deficiencias, hay unas faltas, hay unos temas estructurales externos que no me permiten hacer las cosas. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿qué pasa aquí en mi mentalidad que no permite que yo logre las acciones que me propongo? Entonces, cuando hablamos de la mentalidad es nuestro sistema de creencias, son todas esas creencias que forman la persona que yo soy en este momento. Y si conectamos con esa analogía de las canicas o de las piedras, cada canica o cada piedra, pensémosla como una creencia, ¿cierto? Y vamos llenándonos, nuestra mente se va llenando de todas estas creencias que son multicolores, que vienen desde la crianza, desde el momento que nacemos, pues, como empezamos a interpretar el mundo, y se conectan con las relaciones, por supuesto, que tenemos con nuestra familia, con las personas alrededor nuestra, y a lo largo de la vida, pues, cómo nos educamos, dónde estudiamos, quiénes fueron nuestros profesores, cuáles fueron las experiencias que tuvimos, va a concretar esto que yo creo acerca de ciertos elementos de la vida. Un ejemplo, como se ha estado hablando de la lectura y se ha estado hablando de la matemática, un ejemplo real es que existe algo llamado el trauma matemático, que viene de la educación o de
discursos que hemos escuchado a lo largo de la vida de que la matemática funciona para algunas personas y para otras no. ¿Sí? Entonces, como que yo no sirvo para la matemática, cuando yo creo que no sirvo para algo, eso tiene que ver con mi mentalidad, ¿cierto? Entonces, les voy a dar como un par de ejemplos y quiero hablar de la teoría en la que yo me baso, en la investigación que hago y el trabajo que hago y los cursos que enseño. Y es el trabajo de la profesora Carol Dweck de la Universidad de Stanford. Lleva más de 30 años investigando por qué las personas reaccionan de diferentes maneras ante las adversidades, ante las dificultades, por qué los estudiantes al momento de presentar un examen, algunos deciden volver a intentarlo y aprender del error y otros se simplemente pues dejan de intentarlo, ¿no? Se frustran, toman otros caminos. Entonces, existen dos tipos de mentalidades según la teoría de Carol Dweck. Tenemos, por un lado, la mentalidad fija, que es la creencia de que yo no puedo cambiar, la creencia de que la inteligencia es estática, las habilidades, la personalidad, más bien nacemos como con cierto tipo de talento y entonces hay cosas que no se pueden, ¿sí? Y esta creencia que yo tengo, que todos y todas, de hecho, tenemos en distintos ámbitos de nuestras vidas, esta es una creencia que cuando yo quiero que las cosas pasen, me dice, no, no se puede. No, eso está muy difícil. No, tal vez tú no sirves como para intentar hacer eso. ¿Sí? Entonces tenemos esta mentalidad. Por el otro lado tenemos la mentalidad de crecimiento, que es todo lo contrario, que yo creo en mi capacidad de cambiar, creo en mi capacidad de desarrollar mi inteligencia, mis habilidades, mi personalidad. Y como esto es una creencia, pues yo tomo acciones para cambiar estas habilidades, esta inteligencia y cambiar la persona que soy, ¿cierto? Y a medida que yo cambio lo que soy, pues cambio lo que está alrededor mío, ¿cierto? Entonces es intentémoslo, ¿por qué no? Entonces, quiero preguntarles, y me voy a parar aquí como en la mitad, ¿quiénes se han identificado en algún momento con un no se puede? Levanten la mano, por favor. Seguramente, o sea, si alguien nunca se ha dicho que no se puede, es posible que no esté diciendo necesariamente la verdad. Entonces, listo. Y, pues, estamos en la educación, por supuesto, que intentamos muchas cosas, ¿cierto? ¿Cuál es la clave aquí? Entender que todas las personas tenemos de ambas mentalidades. Y estas dos mentalidades van apareciendo según distintas situaciones y distintos momentos en la vida. ¿Sí? Entonces hoy les voy a dar unos ejemplos que tienen que ver con el contexto en el que nos encontramos en la educación, pero seguramente les empieza a dar unas ideas acerca de otros aspectos donde no hemos logrado hacer las cosas, como que algo, ¿sí? Algo donde la barrera no necesariamente es externa, sino he sido yo y no me he dado cuenta, que no había tomado ciertos pasos para. ¿Sí? Entonces, imagínense pues que la mentalidad es un lente, es el lente por el cual yo veo la vida. ¿Sí? Y a medida como con quienes utilizamos gafas, pues uno tiene que ir como reajustando la fórmula, ¿cierto? O si uno se ha operado, pues uno ya empieza como a ver mucho más claro y tal, pero digamos que si nos imaginamos la mentalidad como un lente es, claro, ¿cuál es el lente que me estoy poniendo ante una situación de cambio? Yo quiero cambiar la educación, yo quiero impactar, yo quiero tomar decisiones distintas, yo quiero innovar. ¿Con cuál lente estoy enfrentando esa situación? ¿Con el lente de la mentalidad fija o con el lente de la mentalidad de crecimiento? Y fíjense cómo en las conversaciones que hemos ido escuchando y los diferentes presentadores y presentadoras hemos podido ver ideas que tienen que ver con una mentalidad y con la otra. Y hemos estado hablando de la IA. Yo puedo ver la IA con un lente de mentalidad fija y decir, no, no se puede, no, eso es tenaz, no, es que todos los estudiantes se van a copiar, ¿cierto? O puedo verlo desde un lente de mentalidad de crecimiento y decir, hay muchas posibilidades, se podría hacer esto y esto y esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio
de reflexión. Entonces, en este momento vamos a hacer un ejercicio. Quiero invitarles a hacer un ejercicio de reflexión sobre sus mentalidades. Y hay una tendencia en el trabajo que yo voy haciendo con este tema de mentalidad, y es que nos gusta mucho identificar la mentalidad de crecimiento. Nos encanta decir, no, yo súper de mente abierta, yo dispuesta a tomar riesgos, etcétera. Y aquí la invitación es no. La invitación es busquemos la mentalidad fija. ¿Listo? Y la invitación es pues que tengo la apertura de incomodarnos un poquito, porque a mí no me gusta ver lo que no de pronto no me está ayudando a crecer o lo que me está poniendo unas barreras. Pero si no miramos hacia adentro no vamos a ver por qué hay cosas que no logramos hacer. ¿Listo? Entonces esa va a ser la invitación que les voy a hacer. Y como sé que llevamos bastante tiempo, pues sentados o sentadas, les voy a pedir que se pongan de pie, solo para como mover el cuerpo un poquito mientras hacemos este ejercicio. Y ahí va a ser un ejercicio, es un ejercicio de introspección. ¿Listo? Entonces les voy a contar cuáles son las 10 dimensiones donde suele aparecer tanto la mentalidad fija como la mentalidad de crecimiento, pero lo vamos a ver como en el mente de mentalidad fija. Entonces les voy a dar unos ejemplos y la idea es que ustedes literal sea como sí soy, sí me ha pasado, ¿sí? Porque eso es lo que me va a permitir identificar si de pronto por ahí hay algo que yo no estoy haciendo sin darme cuenta porque no me ha dado como esta oportunidad para reflexionar. Ayer Gregorio hablaba de muchas, nos compartió muchas ideas, pero una que me llamó mucho la atención es que él hablaba de la importancia de reflexionar. El mundo va tan rápido que a veces no nos damos un momento para pensarnos. Entonces, este momento va a ser para pensarnos. ¿Listo? Ok. Entonces, son 10 dimensiones en que aparecen las dos. Este es un ejemplo de cuando mi mentalidad fija aparece respecto a mi visión de mundo. Mi visión de mundo es lo que yo creo acerca de mi capacidad de cambiar. ¿Qué tanto creo que puedo cambiar? ¿Sí? Entonces, en el contexto en el que estamos, un ejemplo es que yo asumo que lo que funciona hoy seguirá funcionando mañana. No cuestiono, ¿sí? No me cuestiono si sigue siendo relevante porque yo creo, digamos, dentro de mi visión de mundo del cambio, yo creo que pues si yo ya encontré una fórmula mágica, pues ¿para qué me voy a abrir a otras oportunidades? Alejandro hablaba, él dio el ejemplo del Eternauta. Aquí, ¿quiénes han visto el Eternauta? Bueno, veo muchas manos que no, está buenísimo. Pero él decía, él daba el ejemplo como de pensemos en que lo viejo que funciona, ¿sí? Pero también con una mirada hacia el futuro. Entonces aquí es que si a mí esto me funciona, ¿cuál es el problema con que yo haga algo que me funciona? El problema no es que utilices algo que funciona, el problema es que por utilizar algo que funciona, no te abras a la oportunidad de ver otras cosas que también podrían funcionar. Y ahí es donde la mentalidad nos cierra. No, vamos a probar algo distinto. Esto funciona. Y la mentalidad ahí puede decir, bueno, esto funciona, pero ¿qué tal que algo funciona mejor? Probemos, intentémoslo. Y si no, seguimos con lo que funciona. ¿Sí? Pero a veces inmediatamente no vamos a intentarlo, no, esto no funciona. Entonces ahí vamos, ustedes van haciendo un análisis, ¿no? Como, ay, ¿me he dicho esto alguna vez? ¿Será que a veces me quedo como con lo que funciona y me cuesta abrirme, por lo menos a escuchar nuevas oportunidades, nuevas posibilidades de cambiar las cosas? Otro es cometer errores. Entonces aquí, pues esto tiene que ver con cómo yo entiendo el error en mi vida. Aquí, como esto es personal, ustedes tienen unos roles importantes en la educación, pero este ejercicio es personal. Es para mí, ¿qué pasa cuando yo cometo un error? ¿Me permito cometer un error? ¿Puedo equivocarme? O sea, como me da susto, yo no me voy a equivocar, mejor yo me quedo aquí y que los que sí saben se encarguen. ¿Sí? Y Edurne nos hablaba de ser protagonistas.
Entonces aquí muchas veces, por miedo a cometer el error, por miedo a parecer poco inteligente o a parecer inepta o lo que sea, hay unas ideas que nos han metido en la cabeza con el contexto y ha sido un poco como, hablando de tecnología, como una programación. Y en este momento de la vida hay discursos que repetimos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque si yo no me permito cometer errores, muchas veces no voy a arriesgarme. Prefiero quedarme en un lugar seguro y no voy a probar una nueva tecnología, una nueva estrategia, no voy a cambiar el currículo, no voy a cambiar el enfoque del currículo porque, no, si no está perfecto, ni siquiera lo vamos a intentar. Entonces, como que le damos muchas vueltas al tema y a veces nos quedamos en eso. Que sea perfecto y voy a esperar a que sea perfecto, nunca va a ser perfecto. ¿Sí? Listo. Vamos con el esfuerzo. ¿Qué creemos del esfuerzo? Yo ayer que en el almuerzo conversaba acerca de la mentalidad, pero daba un ejemplo con el esfuerzo de algo que yo he notado en mis estudiantes y es que mis estudiantes no quieren esforzarse, como que ha cambiado no sé si es la expectativa del resultado, pero uno le da a un estudiante la oportunidad de que mejore algo y que lo trabaje y es como, ay no, ay, ¿cómo así? O sea, ¿me toca hacer el trabajo? Obvio que te toca hacer el trabajo, ¿sí? Es tu aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los resultados rápidos? Elisa hablaba ponía el ejemplo como de abandonar el barco. Como que hay programas muy cortos, o sea, si no es corto, o hay programas cortos y abandonamos. No continuamos, sino es como, no, ya, estos propusieron esto, estos propusieron lo otro. No tienen que, pueden sentarse cuando quieran. Entonces, ¿qué tanto esfuerzo estamos dispuestos a poner para lograr que las cosas pasen? Y aquí vuelve lo mismo. Ay, tengo que esforzarme, yo no sé hacer, no, yo no he aprendido a hacer esto mejor que nada. Hazlo tú que tú, ven que tú eres buena en esto. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la responsabilidad del rol que tenemos en la educación? ¿Y qué pasa con ese protagonismo? Muchas veces soltamos el protagonismo porque nos da mamera hacer un esfuerzo. Y lo decía Edurne, con todo este ejemplo que nos dio de escalar las montañas, ella decía, todo trabajo es duro. Lograr, o sea, llegar a la cima es duro. ¿Quién dijo que lograr cambios era fácil? O sea, ¿quién nos convenció? ¿Quién nos echó ese cuento de que las cosas tenían que ser fáciles? Yo no sé de dónde vino ese cuento, pero nos hemos convencido de que si, en muchas ocasiones, que si algo no es fácil y no es para allá, y en la educación cualquier cambio, y en muchos aspectos, hacer cambios que empiezan en preescolar los vamos a ver en 3, 4, 5 años. Sí, es como, no, pero hicimos un cambio en el programa de preescolar de bilingüismo y entonces ahora, ¿qué hubo en primer grado? ¿Qué? Hay que, o sea, ¿por qué no están hablando? Espérate unos 3 añitos, vamos a verlos en cuarto, cómo este programa va, ¿no? Vamos viendo el cambio, pero el tema del afán, nos enseñaron que rápido es mejor. Nos enseñaron que primer lugar, correr y llegar de primeras, es mejor. Y corriendo, si es una competencia, claro, es mejor, pero en todo lo demás tenemos ritmos distintos y no siempre lo rápido es mejor. Bueno, este es un tema que Richard mencionó y es la retroalimentación y la crítica, el feedback y la crítica. ¿Será que no nos gusta? Aquí Elisa y Richard abiertamente, uy, sí, nos cuesta mucho que nos retroalimenten. Le pedimos a la IA y todo bien.
La IA me puede estar diciendo lo mismo que me dice mi esposo, pero me lo dice mi esposo y hay una pullita ahí y ¿no? Como que tal vez no quiero que me estés diciendo esto. Entonces, muchas veces nos sentimos juzgados o juzgadas con cambios, pensando en el campo de la educación y preferible no probarlo. Y esto conecta con las dimensiones anteriores, ¿no? Puede ser porque no me gusta cometer errores, entonces si me van a retroalimentar sobre un error que cometí y esto me va a hacer sentirme amenazada o que no cumplo con ciertas expectativas, pues esto también me va a frenar. Por supuesto, los retos y los desafíos. Estamos viviendo en un mundo en que todo el tiempo estamos con retos y desafíos. O sea, todos los días tenemos retos y desafíos. Y aquí, tal vez la gran pregunta es, ¿qué tanto estoy dispuesta a salir de mi zona de confort? Al ser humano le encanta estar en la comodidad. No nos gusta incomodarnos. Y como no nos gusta incomodarnos, no nos gusta mirar hacia adentro. Por ejemplo, el ejercicio que les propongo, de reconocer la mentalidad fija, ¿no? Pues buenísimo que yo les proponga, reconozcamos cómo todos tenemos una mentalidad de crecimiento, buenísimo, porque me hace sentir chévere, pero esto me hace repensarme, ¿no? Me hace cuestionarme, ojalá, ese es el objetivo, ¿no? Que nos estemos cuestionando como será afuera o seré yo o seremos las dos cosas, pero no siempre mirando hacia afuera, porque la mirada, en lo que yo he visto en los años que llevo en la educación, es hacia afuera. Y como es hacia afuera, tenemos niños y niñas que les cuesta mucho mirar hacia adentro. ¿Sí? ¿Qué tanto pedimos ayuda? ¿Qué creemos sobre la ayuda? ¿Qué creemos sobre la ayuda versus mi capacidad? Si pido ayuda, ¿quiere decir que no soy capaz? Si levanto la mano, van a pensar que soy, ¿qué? Ahí ponemos unas etiquetas, ¿no? Como si le digo a alguien, mira, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. O sea, nunca he sido, ejemplo, nunca he sido rectora. Acabo de asumir una rectoría después es un ejemplo, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Estoy asumiendo un rol de rectora, llevo 20 años, 30 años en la educación, nunca he sido rectora. Oye, no sé voy a ir aprendiendo así como en la vida, pero hay cositas que no tengo muy claras, ¿sí? Pero el contexto nos dice, oye, ¿no sabes? No digas nada, ¿sí? Actúa como si supieras, ¿sí? O sea, toma sí, es como pretende, tranqui que tú pretendiendo salimos adelante, ¿sí? Y entre pretender cuando realmente yo necesito ayuda o entre creer que yo soy capaz cuando necesito ayuda es lo que lleva al burnout, o es una de las cosas que lleva al burnout. Yo no ser capaz de levantar la mano y decir, no puedo con todo esto, no sé todo lo que me estás pidiendo que haga, pero como a mí me da susto que me veas como incompetente, ¿sí? Y es un tema cultural. Hay un tema externo que, digamos, nos lleva a este tipo de creencias. Pero, pues esto, si yo no pido ayuda y yo no puedo hacerlo sola, pues las cosas no van a pasar. O sea, no la voy a lograr. ¿Sí? La otra es la experticia. Y en el campo académico, la experticia es un tema bien fuerte porque en vez de, o por lo menos en mi experiencia, yo llevo 22 años en la educación, como profesora de colegio, universidad, instituto, bueno, he pasado como por he sido jefe de área en colegio. Y hay un tema, y aquí es donde entra como el ego, y es que cuando llegamos a ciertos roles de liderazgo, como
Se aumenta el ego, ¿cierto? Logré ser exitosa en esto que me había propuesto, que puede ser pues, llegar a una coordinación, a una rectoría, lo que sea. Y me cuesta mucho escuchar otras opiniones. O me cuesta mucho creer que otras personas saben más que yo. Y aquí entra mucho la creencia que yo tengo acerca de, por ejemplo, la edad. Y en la siguiente parte los voy a poner a conversar un poquito sobre esto, pero hay muchas creencias, o sea, soy una sabelotodo, ¿me las sé todas? ¿Realmente me las sé todas? Yo me las sé todas desde este lente, desde mi contexto, mi educación, o sea, desde mis vivencias, desde mis experiencias, pero fíjense como en estos espacios educativos que son tan importantes, como es este que ustedes hacen anualmente, llegan personas y nos traen algo que nunca había escuchado eso. A mí me pasó. Hay cosas que dijo Gregorio, hay cosas que dijo Alejandro, hay cosas que dijo Elisa, o sea, que yo decía, nunca lo había pensado por ese lado. ¿Sí? Pero si uno está en modo, me las sé todas, pues uno no está escuchando. Uno está oyendo, uno está oyendo, necesariamente está escuchando. Y no necesariamente está absorbiendo para utilizar esa información para lograr hacer las cosas que uno quiere hacer. ¿Sí? La otra tiene mucho que ver con cómo nos comparamos. ¿Qué pasa cuando yo me comparo con otras personas o instituciones? Yo hago parte de una institución, ¿cierto? Entonces el colegio A con el colegio B. Pruebas a ver A con las de B. El nivel de no sé qué con el no sé qué. ¿Sí? Entonces nos vamos comparando y la comparación es pues normal en el ser humano. Nos comparamos todo el tiempo. Yo sé que en el momento que yo me pare acá, hay una comparación. O sea, yo sé que soy el centro en este momento y que nos estamos comparando. Cómo habla, cómo se vistió, ese pelo, esas gafas, ese piercing en la nariz. Bueno, ¿sí? Y es normal. El problema no es que nos comparemos, el problema es a dónde vamos cuando nos comparamos. Es con qué actitud me comparo. Me comparo y digo, me encanta, voy a acercarme, le voy a decir a Marta, oye, ¿tú cómo logras ese color en tu pelo? O sea, como tú qué haces y yo qué podría aprender de lo que tú haces. Ejemplo súper trivial, pero es un ejemplo, ¿cierto? O, ¿sí ven? ¿Quién sabe cómo? O sea, hay un tema ahí complejito, pero esto también nos detiene. Hay personas que literalmente al compararse se paralizan. ¿Sí? Y fallamos muchas veces en compararnos con modelos imposibles. Entonces, queremos el modelo, de pronto voy a decir algo impopular, pero queremos el modelo de Finlandia, queremos el modelo de A, B, C, ta. Ok, chévere, pero es que es un contexto tan distinto. ¿Sí? Y a veces queremos eso, pero no, igualito. O sea, queremos que nuestros niños y niñas las veamos como en los documentales de estos programas educativos. Es otro contexto. ¿Sí? Entonces, a veces nos comparamos con modelos imposibles para nuestro contexto actual. Y buscamos mucho las fórmulas. Y es una tendencia y pasa. Bueno, ¿y esto cómo lo hago? Depende. ¿Sí? Pero buscamos mucho las fórmulas. ¿Por qué? Porque la fórmula es más fácil que tener que esforzarse para crear mi propia fórmula. ¿Sí? Y una última dimensión es el bienestar. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué hay tanto burnout? ¿Por qué nos estamos quemando? ¿Por qué nos estamos enfermando? Ahora, yo fui jefe de área en un colegio bilingüe y del área de inglés y del área de lenguas, inglés y francés. Y mis profes
se enfermaban todas las semanas. ¿Y cuál era mi rol? Aparte de ser jefe de área, aquí quienes han estado en ese rol también, pues yo tenía que reemplazar, ¿no? Entonces, ay, no llegó Pepita de preescolar, no llegó la de tercero, no llegó el de 11. Ok, preescolar, listo. ¿Cuándo es la de preescolar? 7 de la mañana, 7:40, y yo, listo. ¿Cuál es el tema que están viendo? ¿Listo? ¿Sí? O sea, hágale. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el bienestar? ¿Qué pasa con la sobrecarga de los profesores? Ustedes que toman decisiones grandes. ¿Se están enfermando? Si se están enfermando tanto, ¿qué estamos haciendo para que no se enfermen? Ay, no, es que... Y ahí, aquí entra la mentalidad. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Es culpa de ellos? ¿Es culpa de ellos que la profesora de preescolar tenga 30 horas a la semana con niños chiquitos y 2 descansos y 1 hora de planeación? Hablo desde mi experiencia. Necesitamos horas de descanso. Las profesoras y profesores tienen que ir al baño. Las profesoras tienen que ir al baño más que los profesores. A veces no hay tiempo para ir al baño. Entonces, ¿por qué se queman? ¿Porque hay un dropout? ¿Por qué se están yendo los profesores de la profesión? Porque hay un tema de bienestar bien importante que no estamos viendo, que viene mucho de la mentalidad que tenemos sobre el bienestar y cómo priorizamos nuestro bienestar. Si yo no priorizo mi bienestar y yo creo que está bien trabajar 18 horas al día, o sea, que estés en el colegio y luego llegues a la casa y luego envíes correos y luego, si eso es lo que yo creo, obviamente y muy probablemente es lo que voy a imponer con mis profesores y en mi colegio. Entonces, el problema no es la institución. Y recuerda que aquí estamos en modo duro de confrontación de mentalidad fija. El problema no es la institución, el problema son las personas, las creencias de las personas que dirigen las instituciones. Porque a medida que yo cambio mi creencia, empiezo a tomar unas acciones distintas. ¿Sí? Pero esto de que profes enfermos todo el tiempo, yo lo viví. Y si miramos índices de cuántos profes llaman y tienen incapacidad y toca reemplazar, se vuelve un círculo vicioso. En otros países tienen profesores de reemplazo, yo sé que aquí también, pero no en muchas instituciones o no en tantas. ¿Sí? O sea, alguien que esté ahí de backup, o sea, en standby. Te llamamos cuando te necesitamos para no sobrecargar a los otros profes. Todos estos son creencias. Yo tomo decisiones basadas en mis creencias del bienestar o de lo que yo priorizo. Por eso aquí me esfuerzo tanto que me olvido de mí como persona o me parece que es tan importante cumplir más que el cuidado de las personas que están a cargo mío. Y dificultades y obstáculos. ¿Qué pasa cuando aparece un obstáculo? Digo, bueno, no, aprendamos de eso y vamos para adelante o no, eso es una señal. O sea, lo intentamos, la primera vez no funcionó, ya, esto es una señal, el universo me está diciendo que por aquí no es. Son creencias. Otras personas dicen, ok, lo intentamos, volvemos y lo intentamos. Y volvemos y lo intentamos. Y volvemos y lo intentamos. Y un ejemplo de esto es cuando nuestros estudiantes aplican a una universidad y no pasan la primera vez. Y ahí es donde vemos las mentalidades. No pasé la primera vez, apliqué a la Nacho, los Andes, lo que sea, fuera, y no pasé. No, como que esto no es lo mío. Ahí la mentalidad fija, grave. Mentalidad de crecimiento sería, ok, apliqué, tengo que seguir estudiando. Voy a estudiar y el siguiente semestre vuelvo y aplico. Entonces, ahí va el por qué, como dimensiones de por qué no pasan. Entonces les voy a dar 5 ejemplos de por qué no pasan las cosas. Creencias. A ver si ahí sí soy, me ha pasado. ¿Sí?
¿Nos hemos dicho esto alguna vez? ¿Hemos dicho esto? Hay unas caras como... Claro, ya lo intentamos, por ejemplo, ya lo intentamos antes. A mí me encanta preguntar, ¿lo intentaron antes cuándo? Hace como unos... Eso debió ser como en el 87, ok. O sea, el mundo es otro. Hay que intentarlo otra vez, ¿sí? Pero eso claro, como eso lo intentamos y no funcionó. Sí, pero ¿cómo lo intentamos? ¿Una vez? En el primer obstáculo dijimos, por aquí no es. Entonces, ¿cómo racionalizamos la inacción? Hay cosas que no pasan. ¿Por qué no pasan? No, cuando el mundo esté listo y todo esté en perfectas condiciones, entonces lo hacemos. El mundo nunca va a estar en perfectas condiciones. ¿Sí? Pero hay una racionalización y hay una tendencia que eso se conecta con otra y es, claro, a no mirarme a mí. Y aquí la invitación es, cuando racionalice la inacción, ¿qué tal si empiezo conmigo? ¿Ve? ¿Qué será que de pronto me falta a mí para que esto suceda? Que la mirada nuevamente siempre hacia afuera. Y no, ¿será que hay algo que yo no estoy haciendo? Esto es bien importante porque no somos coherentes como seres humanos. ¿Sí? Hacer lo que pensamos y lo que creemos, muchas veces hay como una desconexión. No digo que no lo hagamos, pero seguramente si ustedes conocen personas que dicen algo y hacen otra cosa y ay, pero pero ¿por qué? Si dice esto y hace otra cosa. Y esto es porque es extremadamente difícil mirarnos y reconocer nuestros sesgos. ¿Sí? Y Gregorio utilizó un término, no me acuerdo exactamente cómo lo explicó, pero él decía que era difícil vernos, ¿sí? Que es este ejercicio de introspección y reconocer mis fallas es difícil, es incómodo, o sea, ¿quién quisiera hacer eso? ¿Sí? Entonces, nos echamos muchos cuentos además. Echamos cuentos, nos convencemos de unas, ¿sí? Decimos, somos, hacemos y maravillosos y sí, porque así funciona el cerebro. El cerebro nos vamos contando narrativas y vamos creyendo cosas a partir de esas narrativas también. Pero mirarnos hacia adentro y decir, ¿será que esto no es cierto? ¿Será que me estoy echando un cuento ahí X que nada que ver? Entonces hacer el ejercicio de introspección es importante. ¿Sí? A veces hay mucha culpa. O sea, hay como de búsqueda de culpables. Esto no se logró. Claro, eso fue tal y allá atrás, sí, usted. Eso fue usted, es que usted no hizo el trabajo. Entonces, usted no hizo el trabajo y yo en rol de líder, ¿qué hice? ¿O qué me faltó a mí? ¿O qué no estoy haciendo yo? Estoy soltando absolutamente todo y hay cosas que yo podría entrar a tomar acción para ayudar a que las cosas se movilicen. Y esta mentalidad nos pone inmediatamente cuando algo pasa en el modo, a mirar a quién, usted. ¿Sí? Porque no estoy acostumbrada a mirar primero, ¿seré yo? Y he venido hablando de esto porque yo trabajo con empresas, yo trabajo con colegios, universidades, instituciones educativas, pero también trabajo con empresas de diferentes índoles, en temas de mentalidad de crecimiento y comunicación y demás. Y algo que he escuchado en los diferentes talleres y espacios que he liderado o que he apoyado es que no, es que no, sí, como que no nos gusta incomodarnos, entonces preferimos no pedir esto, preferimos no hacer esto, preferimos no decir,
porque no quiero herirle los sentimientos a alguien y entonces hay un tema como no nos gusta incomodarnos y muchas veces, por ejemplo, cuando no decimos las cosas para tomar acción, es porque a mí yo no quiero incomodarme con lo que tu emoción genera en mí. O sea, tú te vas a incomodar o te vas a sentir o lo que sea y yo no quiero lidiar con ese tema emocional. Entonces, ahí va. Yo no sé cómo estamos de tiempo porque no tengo la hora aquí, pero asumo que vamos bien. ¿Cómo vamos? Reflexivos. Yo veo las caras como de... pero ese es el objetivo. Porque realmente lo que les digo es muy fácil. Siempre queremos ver lo chévere. Yo quiero sacar todas mis características, ¿no? Y mis fortalezas y está muy bien. Pero si solo nos enfocamos en ver siempre lo bueno, nos cuesta cada vez más ver las cosas que hay que reformular, repensar y que se pueden cambiar. Entonces, ¿qué necesitamos? Identificar estas barreras. ¿Sí? O sea, si yo no soy capaz de ver esto que está pasando en mi cabeza, o sea, no soy capaz de reconocerlo, no puedo hacer absolutamente nada para cambiar, ¿cierto? O sea, no puedo cambiar lo que no sé. Entonces, la invitación, como les comentaba al inicio, no es identificar las barreras externas. Barreras externas, fácil, no hay internet, no hay esto, no el currículo, los profesores, los estudiantes, los papás, el programa. Eso ya lo hemos hecho durante años. Aquí es, ok, miremos hacia adentro. ¿Cuáles son las barreras que yo estoy poniendo? Seguramente sin darme cuenta. Entonces, este ejercicio que les propongo es de conversar. Y para hacer un ejercicio de conversar, yo tengo que estar sentada o sentado al lado de alguien. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio, va a ser bastante, digamos, breve, pero a mí hablar de teoría está bien, pero reflexionar y para interiorizarlo tenemos que, ¿no? Como darnos un espacio para realmente... ¿Se acabó? ¿De verdad? Ok, vale. Entonces, ¿cómo se acabó el tiempo? Porque no tenía aquí el cosito y me emocioné. Pero tengo 2 minutos, 1 minuto, sí, ok. Entonces les voy a mostrar las preguntas, si le quieren tomar foto y luego conversarlas, buenísimo, al almuerzo, por favor. ¿Listo? O sea, cuento 2 y paso. Cuento 2 y pues no, que se me acabó el tiempo. Ok, volvamos, ya. 1, 2, 3, foto, paso. 1, 2, 3, foto, paso. ¿Listo? Estas preguntas, realmente, si se dan la oportunidad de hablarlas en los colegios, con sus equipos, yo creo que cambia cómo estamos conversando de las barreras. Ya está en la división de mundo que es bien importante. Listo. Entonces, la pregunta con la que quiero dejarles es, ¿qué voy a hacer yo para lograr que las cosas pasen? Y simplemente les voy a mostrar para que ustedes lo completen en sus mentes. ¿Listo? Una cosa que puedo aprender para avanzar desde donde estoy es, Elisa hablaba del aprendizaje. ¿Qué no estoy aprendiendo y qué podría aprender? ¿Tengo que tomar un curso? ¿Tengo que preguntarle a alguien? O sea, ¿qué puedo hacer ya para empezar a tomar acción? ¿Sí? ¿Hay una conversación que tengo que tener? Ay, es que me incomoda. Bueno, hazlo con incomodidad. ¿Sí? Algo que me incomoda que estoy dispuesto a probar. Entonces nos metemos en mentalidad de crecimiento, lo probamos.
Algo que puedan intentar esta semana, esto no es el otro año, la siguiente semana, ¿qué van a empezar a hacer la otra semana? Y algo que pueda aprender a usar para apoyar el crecimiento de otras personas. Que ellos saben y yo no sé, y si lo aprendo seguramente facilito unos procesos importantes. ¿Listo? Entonces, cierro con esto. Un dicho de Buda: somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos y con nuestros pensamientos hacemos el mundo. El cambio no empieza desde afuera, el cambio empieza acá. Reconociendo esta mentalidad, reconociendo las barreras, reconociendo la mentalidad fija y cambiándola. ¿Podemos cambiarla? Por supuesto que sí, la investigación nos dice que sí, pero no puedo cambiar lo que no sé. Entonces, hacer el ejercicio de reconocer mi mentalidad para lograr esos cambios y lograr que las cosas se hagan. Muchísimas gracias.